Buenas noches a todas las mamás orantes que se están uniendo a esta hora y a las familias también invitadas que sabemos que también nos van a acompañar en este espacio. Gracias por acoger esta invitación y también gracias a Claudita por ser la primera que acogió esta invitación que hicimos de parte del apostolado. Queremos, bueno, pues enriquecernos con este tema que ya nos toca muy de cerquita, ¿no? Ya a una semanita de iniciar esta semana tan importante para nosotros como católicos y no podíamos dejar pasarlo desapercibido y queríamos precisamente poder profundizar en esta noche hoy respecto a este tema. Claudia Giraldo va a ser quien nos estará acompañando. Ella es esposa, es mamá, ama de casa, misionera, hace homeschool con sus hijitos y es creadora del grupo Liturgia para Vivir en Familia, un grupo que sin duda alguna ha hecho mucho bien a muchas familias, porque creo que en este camino de fe necesitamos demasiado de la formación y demasiado de conocer a profundidad nuestra fe y poderla vivir, ¿cierto? En espíritu y verdad, como nos invita el Evangelio. Y por supuesto conducirlo también hacia nuestros hijitos. Vamos a arrancar con pie derecho, ¿cierto? Vamos a hacer una oracioncita y ya le damos todo el espacio a Claudia para escucharla. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias infinitas te damos, Señor, por este espacio que nos regalas nuevamente. Gracias por este apostolado de Madres Orantes, Señor, al que tú nos has llamado, esta oración a la intercesión por tanta necesidad que hay en el mundo y también en nuestra vida, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por esto que has suscitado de formarnos en la fe, también para crecer cada día más. Queremos entregarte, mi buen Dios, este espacio de formación, de crecimiento espiritual, intelectual, de conocimiento de la iglesia y de nuestra fe. Queremos entregarte la vida de Claudia, este llamado que también has hecho a su persona y a su familia, porque sabemos que es un apostolado en familia también. Queremos, mi buen Dios, pedirte humildemente que derrames tu Santo Espíritu sobre ella y sobre cada uno de nosotros, para que tengamos esa apertura y esa disposición del corazón, del alma y de la mente, para aceptar esto que nos venga de ti, Señor. Séllanos con tu preciosísima sangre en esta noche y consagramos a ti, Mamita María, cada palabra, cada acción, cada gesto, todo lo que podamos mencionar en esta noche. Consagramos también a ti, a Claudia, a su familia y a todas las familias que se integran en esta reunión, en esta sesión y a quienes verán también en diferido. Que seamos todos bendecidos, Señor, por ti y que en todo lo que hagamos, digamos, pensamos, demos gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Claudia, el escenario es todo tuyo, no te quitamos más tiempo. Estamos ansiosos de escucharte. Tan bella. Bueno, muchísimas gracias, Malu, por la invitación. De verdad que es un honor estar por aquí compartiendo con ustedes. Esto y este apostolado que ustedes hacen, pues imagínense, es un regalo maravilloso de Dios. Entonces, ¿qué más que la oración? De verdad que orar, estar dispuestos a ofrecer esa oración en conjunto para reparar también el corazón del Señor y por orar por las personas que lo necesitan. Bueno, esa oración de intercesión es una maravilla, así que muchas gracias por su apostolado, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. Algo que me motiva muchísimo y cada vez que me invitan a dar una charla, siempre digo, oremos, recémoslo, pidámosle al Señor, porque pues yo es que no es que sea la más dotada, ni es que sepa pues todo. Antes,
yo le digo al Señor, Señor, yo empiezo a conocer tus cosas y antes me siento más pequeña, me siento más que no sé nada, Dios mío, para todo lo que hay y para todo lo que han hecho los santos y toda la formación que hay cristiana, pues uno dice, Dios mío, estoy en pañales. Pero bueno, esto ha sido un proceso muy lindo, como les decía. Malu, pues yo vengo viviendo la liturgia en familia ya aproximadamente de 4 a 5 años. Ha sido un proceso maravilloso en el cual he aprendido a formarme porque pues en este mundo de educación y de quererle dar una educación cristiana pues a nuestros hijos, pues obviamente uno requiere de los padres una formación. Entonces, yo feliz de poder estar enseñándole a mis hijos y también poder que muchas otras familias empiecen con todo este mundo maravilloso de catequizar a través de la liturgia. Y me parece muy impresionante porque muchas mamás me dicen y cuando empiezan a vivir la liturgia, pues cambia completamente, ellas lo manifiestan y dicen lo maravilloso que es vivir la liturgia en casa, cómo cambia la catequesis con los hijos. Entonces, bueno, es una invitación maravillosa. Bueno, entonces quería empezar diciéndoles que esta charla, más que centrarnos en cómo vamos a trabajar con ellos, que sí lo vamos a hacer, les voy a dar esos consejos prácticos al final, entonces quédense porque va a estar muy chévere. Yo siempre les digo, o sea, yo la primera parte doy como el tema más catequético, como para que entendamos, como para formarnos como padres, y ya en la segunda parte llega ya la parte para los niños, o sea que es súper buena porque es la que todos entendemos, así que no se la pueden perder. Pero vamos a empezar hablando de algo muy importante y es que o sea, el centro de la vida cristiana y para los cristianos el tiempo más importante es el tiempo de Semana Santa. Pero para poder comprender este tiempo que se viene, que es el de Semana Santa, pues previamente tendríamos que haber vivido otro tiempo que es cuál, la cuaresma. Entonces, ¿eso cómo se da? Porque la iglesia tiene un ciclo litúrgico. Entonces, les voy a hablar un poquito qué es la liturgia, cómo nos podemos formar como padres para darle y enseñarle más a nuestros hijos y cómo de verdad que el que vive la liturgia y la lleva a su familia realmente nos podemos santificar. Así de sencillo. Y esto es súper, súper, súper impresionante porque cuando yo leí esto tan lindo, cómo la liturgia nos ayuda a la santidad y cómo estamos llamados a ser santos viviendo la liturgia, entonces yo dije, no, ¿qué es esto tan maravilloso? Esto no lo podemos quedar nosotros, tenemos que dárselo a los demás. Pero les voy a hablar un poquito de algo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1074, que va a decir o va a referir cómo la liturgia es catequética, cómo a través de la liturgia también estamos llamados a darle esa catequesis a nuestros hijos y cómo ella a través de todos los signos que tiene nos da más fácilmente esa forma para que nosotros como padres podamos darla a nuestros hijos sencilla, simple, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros pensamos que la catequesis se la da solo el catequista cuando nuestros hijos, perdón, se van a formar para la primera comunión o para la confirmación. Y resulta que cuando nosotros vivimos esa catequesis, muchas cosas ya ni nos acordamos, tal vez ni el catequista, porque eso solamente es un año y es un año previo al sacramento. Entonces, el resto de tiempo, ¿cómo queda la catequesis? Y en esta crisis que tenemos como familias, como cristianos, que se está deteriorando tanto la fe, sí que tenemos que tener muy en cuenta eso de vivir esta catequesis y de ser nosotros los padres los primeros que demos esta catequesis y constantemente, no solo un año previo antes de la primera comunión ni un año previo antes de la confirmación, sino que debe de ser un estilo de vida para la familia, donde nosotros como padres pues les demos de ello, ¿cierto? Entonces dice aquí,
La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1074. Y me parece muy impresionante porque la liturgia está intrínsecamente unida a la catequesis. Entonces, nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida de ser cristianos, pues debe estar unida a esa catequesis. Por eso es tan bonito cuando uno va a una iglesia y uno la ve que tiene cambios, que tiene unos colores, que tiene unos signos, que los podemos tocar, que los podemos ver, porque eso para los niños es una cosa maravillosa. Entonces eso es lo que nosotros tomamos para así poderlo llevar a nuestra casa, a nuestros hijos. Pero entonces vamos a empezar un poco a definir qué es la liturgia. No sé si alguno sepa, haya escuchado esa palabra o como yo, yo en algún momento me dice, pero yo qué es eso, qué es la liturgia, pues porque claramente yo vengo de una familia muy católica, tradicional, de una formación pues cristiana, de ir a Eucaristía cada 8 días, pero o sea, era eso, ¿cierto? La Eucaristía, el rezar el rosario, y nos mandaban pues como a la catequesis y ya, pero o sea, no se trascendía y muchas ocasiones se quedaba solo la vida de fe, pues resumida en la Eucaristía del domingo, que es muy importante, pero que no solamente puede ser allí, tiene que desprenderse de muchas otras cosas. Entonces, no sé si alguno sepa qué es la liturgia, si ha escuchado de ella, cuáles son los ciclos litúrgicos, cuáles son los tiempos. No, perdidos. Bueno, como están muy callados, yo les voy a seguir. Resulta que la liturgia viene de la etimología, la palabra viene del griego leitorie, que significa una obra o oficio público. Es un oficio público que se da al pueblo de Dios, es un oficio que se da a toda la iglesia. Entonces, si tú eres cristiano, si tú eres católico, pues estás llamado, estamos llamados a vivir esta liturgia. Entonces, si vamos a definir qué es la liturgia, primero es un conjunto de signos sensibles. Y segundo, este conjunto de signos con los que la iglesia rinde culto a Dios y se santifica. Entonces, ahí lo que yo les venía diciendo, aquellos que viven la liturgia, tenemos ese caminito, de cierta forma, lo podemos llamar así, en el cual nosotros podemos ir más fácilmente a la santidad. Es un camino de santidad con unos conjuntos de signos sensibles, siendo el centro la Eucaristía el centro de la vida cristiana en la que nos congregamos todos los domingos. Ciertamente el centro de nuestra vida es la Eucaristía. De allí se desprende todo. Por eso nuestra fe es cristocéntrica y bebemos directamente del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a Eucaristía, cada vez que nosotros vamos y celebramos en comunidad la Santa Misa, pues estamos celebrando y estamos anunciando que somos cristianos, que estamos viviendo esta vida litúrgica y que estamos uniéndonos como cristianos, como pueblo de Dios, a todo esto que nos da la iglesia. Pero entonces la pregunta es, ¿será que solamente nuestra fe y nuestra vida litúrgica se desprende solo de la Eucaristía, que ojo, es la más importante? Pero si solamente vamos el domingo y tal vez nos quedamos afuera en el atrio o, no, o nos hacemos por ahí atrás, que no vemos nada, que no escuchamos nada, no sé, ¿ustedes qué piensan? O sea, seguramente sí estamos viviendo bien la Eucaristía, ¿será que sí estamos viviendo bien la liturgia? O bueno, no sé si les pasaba, pero a mí me pasaba anteriormente, pues que uno lo llevaban a misa, pero pues lo hacían atrás, se terminaba de dar la comunión y muchas veces uno ya veía que la gente se iba, entonces a veces se da como un acto de cumplimiento y ya, ¿cierto? Y la idea es que nosotros le veamos realmente el sentido de la Eucaristía y comprendamos que es el centro de nuestra vida cristiana. Y si es el centro de nuestra vida cristiana, ¿será que solamente
un día es suficiente. Pues la idea es que no sea solo el domingo, pues aunque es más, es el llamado que nosotros estamos llamados a estar, pero no solamente es allí, sino que si podemos ir a Eucaristía todos los días, pues obviamente tener esa gracia es maravillosa. Pero si no, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vivimos esa liturgia? ¿Cómo podemos beber de la vida litúrgica? Bueno, resulta que como iglesia doméstica estamos llamados a catequizar a nuestros hijos en esto que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral siguiente, 1075, que dice que la catequesis litúrgica pretende introducir en el misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible. Esta modalidad de catequesis corresponde a hacerla a los que catequizamos el presente catecismo, que requiere ser un servicio para toda la iglesia en la diversidad de sus ritos y su cultura. Pero, a ver que me voy a adelantar un poco más, en el numeral 10 y 55 habla de que en nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño, incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto faros de una fe viva e irradiadora. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia como con una antigua expresión, eclesia doméstica o iglesia doméstica, ¿cierto? En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con este cuidado de la vocación a la vida consagrada. Entonces, miren qué impresionante esto que dice el catecismo, porque nuestra casa está llamada a ser iglesia doméstica o domus, que significa ese doméstica, domus, doméstica. Y es muy impresionante porque cuando un papá y una mamá se toman, ya te digo el numeral, el último numeral fue el 1656, donde habla que los padres y que esta vida litúrgica sí se extiende a la vida doméstica, a la iglesia doméstica. Y nosotros no nos podemos quedar como padres de familia solo con algo tal vez meramente como les decía al principio, que mandamos nuestros hijos a catequizarlos y que es importante, pero que en nuestra casa no lo hacemos, que los niños no ven ese ejemplo desde el hogar. Entonces, por eso es tan importante tener estos signos sensibles, tener una casa bendecida, así como la iglesia, el templo está bendito, tiene muchas cosas, pues la casa, nuestra casa está llamada también a tener esos signos sensibles, a que exteriormente tenemos nuestro hogar, pues hacerlo bendecir es muy importante, pedirle el favor a un sacerdote que venga o al sacerdote de la parroquia que nos pueda hacer una bendición, tener imágenes, no, o sea, es que un hogar cristiano es muy impresionante porque uno se da cuenta cuando entra a un hogar cristiano, porque lo primero que ves son las imágenes, aunque hay mucha controversia con los protestantes, y eso ya está en moda apologética, pero es muy importante tener esta vida litúrgica y llevarla a nuestro hogar con todos estos signos sensibles que nos dice que tiene la liturgia. Además, porque es muy bonito. Miren, yo me acuerdo mucho cuando iba a la casa de mi abuelita, lo primero, el Sagrado Corazón de Jesús, y le tenía como una cosita, una decoración ahí, el Inmaculado Corazón de María y con florecitas en el mes de mayo. Lastimosamente, que ha suplantado ya en los hogares el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de María. Yo lo he dicho otras veces, no sé, unos frutales, unos caballos, no sé, otras imágenes, y que es que esté mal tenerlas, no, no está mal para nada, pero muy triste que ya en los hogares cristianos no haya un signo sensible como una imagen de nuestro Señor, un altar. Mire, yo soy
enamorada del altar, porque el altar hace tantas cosas en un hogar, porque llama a la oración, porque llama al recogimiento, porque aquí vivimos la catequesis, entonces todos estos colores, todo lo que tenemos aquí, a los niños les llama la atención y ellos ya saben que va a pasar algo. Entonces miren que es muy importante tener la palabra de Dios. Aquí la tengo, tenerla en un atrilcito, en un lugar importante donde nosotros podamos leerle la palabra de Dios a nuestros hijos, donde podamos beber de la lección divina. Entonces, miren que como cristianos estamos llamados a hacer muchas cosas. Lastimosamente, como lo dice aquí el catecismo, este tiempo donde el mundo es hostil a la fe, si nosotros no evangelizamos a nuestros hijos, seguramente va a haber un profesor, un amiguito, un mismo primo familiar que no esté ya de acuerdo con la fe, el que le va a ir a decir y ya le va a decir que ya, que no existe Dios, que esos son mentiras, esos son cuentos. Entonces miren que es muy importante tener muy claro que nosotros tenemos un papel muy importante como papás y que si un papá no se forma, no nos formamos y no nos tomamos esto con todos los de la ley, por así decirlo, el mundo sí se lo va a tomar. Entonces, miren que sí van a haber otros que los van a no evangelizar, sino a desevangelizar, a desconvertir. Entonces, tenemos un llamado muy importante. Entonces, sigamos por aquí. Aunque el hombre está llamado a salir, hablamos propiamente del padre de familia, buscar el pan no es lo más importante, hay algo mucho más. El padre de familia, entonces ya tenemos como el templo sería pues como nuestra casa, ¿cierto? Adecuándola, haciéndola bendecir, teniendo los sacramentales, ungiéndonos constantemente con el agua bendita, con la sal, con el aceite. Entonces viene el padre de familia a hacer un papel muy importante, a ser como ese sacerdote en el hogar. Entonces, aunque él está llamado a salir a buscar el pan de diario de cada día, el padre es supremamente importante porque es muy común ver que por lo regular somos las madres las que llamamos más a la oración, a rezar el rosario, a que mi hijito vaya a Eucaristía, vamos a confesarnos. Pero cuando un padre de familia se arrodilla, llama a sus hijitos, vamos a hacer el Santo Rosario, vamos a meditar la palabra de Dios, la lección divina, vamos a ver cuál es el evangelio de hoy antes de ir a Eucaristía. Miren, eso hace en los hijos algo maravilloso. Eso llama a los hijos a la conversión. Y entonces, por eso es tan importante que ese padre tome ese papel y sea el que llame la oración, llame al recogimiento, llame a que los hijos y a que la esposa vean también de esa unión que él tiene con Cristo. Él tiene algo muy importante y es que ayuda como mediador con la oración, con los sacrificios, con la penitencia. Por eso el padre de familia que sale al trabajo y ofrece ese sacrificio cuando llega del trabajo y llega a estar con sus hijitos, ofrece ese sacrificio. Mire, está siendo mediador entre la familia y Cristo para que el hogar beba de esa fuente litúrgica, para que en el hogar se viva la fe. Entonces, por eso es tan importante que el padre de familia tenga en cuenta que él es como el sacerdote en la casa y que tiene un llamado muy importante, que no le delegue. Obviamente sí, o sea, hay cosas que sí vamos a tener que hacer las madres cuando el padre no está, pero que no le delegue del todo la oración a la madre, sino que él la tome y que él lleve como esa batuta y se toma y diga, aquí está el papá, aquí está el que primero llama la oración, el que hace sacrificios, hace penitencia por el hogar. Entonces, mire que esto es muy, muy importante. Entonces, así, el pueblo, por así decirlo, el pueblo de Dios seríamos pues todo el resto de miembros de la familia y cada uno de ellos unidos formamos esta iglesia, ¿cierto? Entonces, la casa como iglesia doméstica, lo exterior con signos visibles como las imágenes, las velitas, los sacramentales, hacer bendecirla, el sacerdote que sería el padre de familia y los demás miembros hacemos esa iglesia doméstica. Entonces, ¿cómo podremos vivirla?
Hay unas oraciones especiales que se dan en estos miembros que se llama la liturgia de las horas. Miren, la liturgia de las horas es algo maravilloso y a veces escuchamos eso como por allá muy, muy elevado, como que por allá muy de los sacerdotes, y yo lo he dicho. A veces creemos que es algo que hacen los sacerdotes, los religiosos, y claramente es algo que ellos tienen que hacer y es mucho más completo, pero los laicos también estamos llamados a hacerlas y estas se dividen en diferentes, están las laudes, las vísperas, las completas, la sexta, la nona, es algo más extenso, pero nosotros como laicos estamos llamados a hacer aunque sea una partecita, hacer ya sea las laudes, si es en la mañana o las completas antes de irnos a dormir. Y esto nos ayuda a estar unidos porque la liturgia de las horas es la oración pública de la iglesia. Entonces son oraciones muy importantes. O sea, después de la Eucaristía, porque la iglesia tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden y también tiene una jerarquía, como nos podemos dar cuenta, y en esa jerarquía, por así llamarlo, primero está la Eucaristía y después la liturgia de las horas. Imagínense lo importante que es la liturgia de las horas. Yo cuando la empecé a hacer y empecé a entender la importancia, yo dije, esto es impresionante, hacerla con nuestros hijos. Tal vez yo tengo uno grandecito que es para el pueblo de Dios, pero la letra es muy chiquita, entonces los niños no la entendían, yo tampoco, súper enredada para hacerla, solamente lo hacía los domingos, hasta que conocimos la liturgia de las horas de sacros, que es una cosa maravillosa, con imágenes eh, maravillosas, y esto ayuda mucho para que los niños tengan visiblemente eso que estamos leyendo. Entonces, la oración pública de la iglesia. Es importante porque la oración común, ¿cierto? Tercero, la meditación de la palabra de Dios. Importantísimo la meditación de la palabra de Dios para nosotros los cristianos. Importantísimo. Miren, muy triste porque lastimosamente nuestros hermanos esperados nos llevan años luz referente a las Sagradas Escrituras porque ellos las esculcan, las aprenden, mejor dicho, la enseñan de una manera maravillosa. Pero nosotros estamos llamados a meditar la palabra de Dios, a tenerla en un lugar importante en nuestra casa, a tenerla con un velones, que los niños puedan aprender cuál es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuáles son los evangelistas, qué pasó con el pueblo de Israel, qué pasó bueno, cómo fue la creación del mundo, del hombre, y contarle todas estas historias que son apasionantes. Pues yo no sé cómo se dan sus hijitos. Pero a mis hijos les habla uno de Jonás, que se lo tragó una ballena, y ellos son maravillados, y ellos dicen, pero ¿cómo? O sea, no se lo explican, pero para ellos las historias son maravillosas de la Biblia, del arca de Noé, cuando la caída de Adán y Eva, de Daniel y en el foso de los leones, y esos milagros que pasaban con ellos, con estos profetas, es una cosa impresionante. Entonces uno dice, o sea, ¿cómo no leerle la palabra de Dios? ¿Cómo no llevarlas a que la mediten, a que nos enamoremos como familia, tenerla en un lugar importante? ¿Qué les voy a mostrar? Por aquí, yo la tengo. En un lugar importante como iglesia doméstica, y enseñarles el Nuevo Testamento y todas esas cosas que hizo Jesús y las curaciones y los milagros, pero más allá de eso, enseñarles que Jesús no solo lo buscamos porque haga milagros, sino porque es el centro de nuestro amor, de nuestra vida, de nuestra unión con Él y todo lo que vivieron los apóstoles y los mártires. Entonces, miren que, o sea, las Sagradas Escrituras son maravillosas, leerla, meditar la lección divina todos los días es una cosa hermosa, escuchar todo lo que sacan los niños. No, eso enciende el corazón de cualquier papá. Pónganse a hacer la lección con los niños y pónganlos a meditar la palabra de Dios. Al principio ellos les va a costar, pues porque si no hay un hábito de leer las Sagradas Escrituras, pues no la va a entender. Pero mire, eso es maravilloso. Eso es hermosísimo, que ellos empiezan a buscar los versículos, los capítulos, que cuál es el de hoy. Bueno, es una cosa maravillosa. Entonces, las Sagradas Escrituras son muy importantes. Tercero, en ese rango de ideas, vamos a las devociones cristianas. Ahí vamos a hablar
del Santo Rosario. Mire, es importantísimo el Santo Rosario en las familias. Familia que reza unida, permanece unida. La Virgen María es un tesoro maravilloso. Enseñarle a los niños qué misterios son, qué pasó con la vida de nuestro Señor, esos misterios gozosos, gloriosos, dolorosos, luminosos, que ellos se los puedan aprender, que ellos puedan aprender el Ave María, el Credo, o sea, todas estas oraciones que se deben enseñar en la casa. No, nosotros no podemos esperar que se lo enseñen un año previo, como lo he dicho muchas veces, la catequesis. No, eso es algo que se vive en la casa. Esas oraciones nunca se van a olvidar. Esas oraciones cotidianas que se quedan en el corazón de nuestros hijos son las que nunca se van a olvidar y se van a acordar en el momento que están pasando dificultades. Entonces, importantísimo el rezo del Santo Rosario. Entonces, ven que todo esto de la liturgia se desprende a muchas cosas. Y por último, vamos a hablar del año litúrgico, que es a través del año litúrgico y el ciclo litúrgico en el cual la iglesia vive diferentes momentos y diferentes cosas maravillosas que no sé si ustedes lo han estudiado, si lo han visto, pero esto enamora y poder ver cómo todos los tiempos cambian y, no y es bonito y es maravilloso ser cristianos católicos porque todo es motivo de celebración, ya sea con austeridad o con gozo. Entonces miren que el año litúrgico es muy, muy, muy maravilloso. Y ese año litúrgico nos ayuda y nos enseña a contemplar más perfectamente la vida litúrgica y a llevarla en obra a nuestros hijos. Entonces, aquí yo la tengo y yo siempre les muestro esto a los niños cada vez que cambiamos de ciclo litúrgico porque nada como cuando uno es catequista y tener las cosas así visibles, porque cuando uno tiene niños pequeños, pues le toca tener algo gráfico. Entonces, ¿cómo el ciclo litúrgico empieza con Adviento y es un tiempo morado, porque es un tiempo de penitencia, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo también donde nos mortificamos, donde esperamos la alegría del nacimiento de nuestro Señor, pero que es un tiempo en el cual hay una espera y una preparación para el color o el tiempo litúrgico de Navidad, que es el color blanco, donde hay un gozo, una alegría, nació nuestro Señor, entonces pusimos el pesebre, el Belén, trajo regalitos o se compartieron una cena, bueno, en fin, tantas cosas y celebraciones litúrgicas que tenemos como familia y por eso ser católicos es tan maravilloso y la riqueza de todo lo que nos da la iglesia es una cosa hermosísima que tenemos que aprovecharla para enamorarnos más nosotros primeramente, para así poder enamorarnos de nuestros hijos. Después que empieza el primer tiempo ordinario, que es tiempo verde, el tiempo ordinario significa un tiempo que volvemos a lo cotidiano, que volvemos al trabajo, a la vida pues cotidiana de cada uno de nosotros, para seguir con Cuaresma, que es tiempo morado, porque es un tiempo de penitencia, de recogimiento, de oración, de hacer sacrificios, limosna, ayuno. En los templos también no hay flores, o hay planticas verdes, o hay chamisitas, porque es un tiempo como de desierto. Entonces, poderle enseñar eso a nuestros hijos, mostrarles todos estos ciclos, estos cambios que tiene tanto la iglesia como también en nuestra casa doméstica. Entonces, es una cosa maravillosa que después empieza ahora sí un tiempo importante que es la Semana Santa para vivir Pascua, nuevamente Pentecostés y el tiempo ordinario para terminar con Cristo Rey. Entonces, cuando vivimos todos estos ciclos litúrgicos y se los enseñamos a nuestros hijos y los vivimos en casa, vea, esto es una cosa maravillosa porque no hay que pelear con los niños de que si quieren reorar, si quieren aprender, no, ellos antes ya saben cuándo se celebra un santo, cuándo se celebra un mártir, cuándo es un doctor de la iglesia, porque ya saben que el de la palmerita es porque murió mártir, entonces vamos a aprender de ese mártir, que el color litúrgico blanco ya sea porque murió ya pues de viejito o murió puro. Entonces son cosas, signos muy hermosos. La iglesia tiene signos hermosos que podemos ver y que hay que aprovecharnos de ello. Entonces, los tres ciclos litúrgicos se dividen en primero el Adviento,
que es la espera, ¿cierto? Ese viene Adviento, Navidad y Epifanía. Ese es el primer ciclo, que se llama el ciclo de la encarnación. El segundo ciclo se llama el ciclo de la redención, que consta de la cuaresma, que es la conversión y la penitencia. Ese es el tiempo que estamos viviendo, Semana Santa, que es el tríodo pascual, la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua. Y terminamos con el ciclo ordinario, que se divide en dos, como les mostré, el después de la Natividad y el después de Pascua. Entonces, ahora sí, vamos a entrar cómo vivir la Semana Santa en familia, cómo enseñarles a nuestros hijos este acontecimiento tan importante, porque es una semana muy importante, no es una semana de vacaciones como muchos la llaman, y lastimosamente, y qué triste ver que católicos, cristianos, bautizados, perdón, que hay que orar mucho por ellos, los vea uno que en la playa, que en el campo, que se van de paseo, que hacen un montón de cosas mundanas y uno dice, Dios mío, qué dolor, una semana que es Semana Santa, una semana donde vamos a vivir y a recordar el dolor, el triduo pascual, en el cual estamos llamados todos los cristianos a vivir un recogimiento. Entonces es una semana después de vivir el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión y penitencia. Por eso es tan importante ya tener nuevamente esa gracia de Dios renovada, haber buscado el sacramento de la reconciliación, hacer un buen examen de conciencia y que todos en familia nos vayamos a confesar, porque la cuaresma justamente es también tiempo para que nosotros podamos confesarnos con tiempito, hacer un buen examen de conciencia, para estar súper bien preparados para Semana Santa. Y así lleguemos a celebrar esta Semana Mayor, que es el centro de la celebración de todos los cristianos, donde recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es un tiempo de acompañar a Jesús con todo nuestro corazón y un dolor profundo por todo el padecimiento que Jesucristo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿cómo debe estar nuestro espíritu? Nuestro espíritu debemos tener un espíritu de recogimiento. No es una semana para poner música, tener excesos, para comer hasta que no más, no. En lo posible, pues nosotros hemos optado desde hace muchos años eso, no ponemos música así, mundana no escuchamos, pero la de Dios y eso que ponemos, tratamos ya música sacra, música que nos lleve a elevar un poco el espíritu en ese tiempo o no ponerla. ¿Por qué? Porque hay que prepararnos exteriormente, no tener tal vez mucha comida, empezar a comer como si estuviéramos lastimosamente en diciembre, que también hay mucho derroche de comida, sino que es un tiempo, una semana donde vivimos ese dolor de nuestro Señor, donde qué lindo es recordar esos momentos que veíamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que vivíamos el Vía Crucis en familia, que si nos reuníamos en familia era para rezar el Vía Crucis o el Santo Rosario, o como les decía, o ver una película de nuestro Señor. Entonces, el domingo, bueno, entonces vamos a empezar. Esta primera semana ya la iniciamos este próximo domingo y Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. Este domingo y este día es el color litúrgico rojo, porque allí, además de que se celebra la entrada triunfante de nuestro Señor a Jerusalén, también se lee las lecturas bíblicas de toda la pasión de nuestro Señor. Entonces, por eso es color litúrgico rojo. Ahí inicia la Semana Mayor. Entonces, ¿cómo hacer para catequizar a nuestros hijos? Miren, ojalá desde esta semana, si tenemos la posibilidad de empezar a hacer esa catequesis, y si no, yo siempre lo hago antes de ir a las celebraciones litúrgicas. En la mañana nos levantamos temprano, hacemos la liturgia de las horas, hacemos el momento de catequesis para que los niños puedan comprender. ¿Por qué? Aunque, bueno, no sé ustedes, yo soy aquí de Colombia, no sé ustedes dónde estén, pero aquí en Colombia es una semana muy importante, donde
pues donde yo vivo es un lugar muy cristiano, gracias a Dios todavía, entonces viene muchísima gente, esto es aquí masivo, o sea, es una cosa de locos. Entonces a veces salir con nuestros hijos, cuando uno tiene, pues yo tengo cuatro por gracia de Dios, pero los tengo todavía chiquiticos, pequeños, entonces a veces es agotador para ellos salir desde la mañana hasta 10 11 de la noche cuando son las 7 palabras. Entonces por eso es también bueno, importante, cuando no podamos hacer una celebración afuera, pues entonces vivirla aquí adentro, tampoco quedarnos sin hacerla. Pero aquí donde yo vivo, pues en especial en mi pueblito, aquí eso, Semana Santa es una cosa maravillosa, pero el gentío es una cosa impresionante, entonces casi uno no puede ni ver las obras, de las dinámicas que se tienen por el montón de gente que hay. Entonces, sí veo que es importante la catequesis desde aquí, desde la casa, por esas mismas razones. Tal vez en el lugar donde ustedes estén, hasta a ustedes mismos les toque de pronto hacer alguna dramatización o salir a colaborar en la iglesia. Entonces, mire que eso también desde ahí ya estamos dando esa catequesis. Entonces, lo primero que podemos hacer, lo que yo les hago es como una línea con diferentes hojitas, con los colores litúrgicos, estos son papel iris, entonces Domingo de Ramos, y ese día pintamos ramitas o le colocamos ramitas aquí al altar, le colocamos el color litúrgico rojo y pintamos alguna imagen y leemos el Evangelio, les explicamos y les decimos, bueno, iniciamos esta Semana Mayor. Ya el lunes, miércoles, perdón, martes y miércoles volvemos al color morado, porque todavía este tiempo sería como el de Cuaresma, que son los 3 días, lunes santo, martes santo y miércoles santo, donde también les pongo pues como una imagencita referente al Evangelio, le leemos el Evangelio y les explicamos qué va a suceder allí. Resulta que aquí continúa pues la Cuaresma y aquí es como la preparación Jesús, donde va, donde sus amigos, donde Jesús siente ese consuelo, va a donde María le riega todo ese perfume y le lava los pies con sus cabellos, se los limpia. Entonces es como ese momento en que Jesús está como reconfortando su corazón, está preparándose con sus buenos amigos. Entonces ese lunes santo vivimos esto. El martes santo ya empezamos a ver, es como el día de la traición, porque aquí Jesús ya empieza a tener un dolor y empieza a anunciar que pues sus apóstoles van a algunos que los va a traicionar. Primero Pedro, que lo va a negar antes de que cante el gallo. Y también pues está ahí como anunciando que Judas Iscariote lo va también a traicionar. Entonces les pongo esta imagen, leemos el Evangelio y les explico cómo, mire, Jesús tenía unos apóstoles, sus amigos más cercanos, y sin embargo también lo traicionaron. Y el miércoles que ya es pues literal que Judas lo entrega por 30 monedas, es antesala, como es como la preparación a la cena del Señor. Entonces, estas imágenes, leerles el Evangelio, eso ayuda muchísimo para que los niños comprendan como tal lo que va a suceder. Ya los siguientes días son como el tríodo pascual, que es el jueves santo, la institución de la Santa Eucaristía, el lavatorio de los pies, porque el Señor nos llama también a estar en servicio, instituye el sacramento de la Eucaristía y el orden sacerdotal, sacramentos o sea, imprescindibles, como la columna vertebral de nosotros los cristianos. Parecía pasar el viernes de dolor, que allí vimos el Vía Crucis, ¿cierto? Que cada estos viernes de Cuaresma lo hemos venido uniendo, entonces volverlo a hacer. Yo, por ejemplo, tengo acá una canastica con el Vía Crucis, entonces volverlo a hacer con ellos, ya sea porque de pronto, como le digo, uno está en embarazo, tenemos niños pequeños, hacer todo ese recorrido siempre es un poco largo. Bueno, donde yo vivo, vuelvo y donde yo vivo lo hacen muy de 2, 3 horas. Entonces, si no se puede por alguna circunstancia, bueno, hacerlo en la casa, ponerlo en el piso o alrededor de la casa, ir haciendo el Via Crucis con algunas imágenes, las oraciones y vivir ese día de dolor. Ya en la noche las 7 palabras,
donde acompañamos las últimas palabras de nuestro Señor, colocar velitas, hacer la meditación de cada una, obviamente más cortica, también es algo que ayuda muchísimo. Ya el sábado santo, que es un sábado también de dolor, de mucho silencio, recogimiento, donde acompañamos los dolores de la Virgen, entonces meditamos los 7 dolores de la Virgen María, para en la noche vivir la gloria, ¿cierto? El día más, o sea, la celebración más importante de toda la Semana Santa es la noche de la gloria, porque nosotros no tenemos un Dios, un Cristo que está vivo, que ha resucitado, y obviamente pues el domingo. Esta es una celebración y eso sí, esto es una celebración aquí en casa, una cosa impresionante, donde, bueno, aquí tengo. Hacemos que los huevitos de Pascua les metemos dulcecitos, porque es una alegría. Hacemos un altar especial en la mesa, en el comedor. Hacemos una celebración importante, porque si celebramos Navidad, ¿cómo no vamos a celebrar la Pascua? O sea, la Pascua es algo importante para la vida de los cristianos. Les pongo diferentes signos, como es el Ciro Pascual, les explico el significado, algunos letreros, Jesús vive, aleluya, también como lo es el Cordero, ya ponemos pues como telita blanca, que es el color litúrgico, y bueno, eso es una celebración maravillosa con los niños, entonces vivir como esa alegría del cristiano, de que resucitó nuestro Señor, pues es una cosa maravillosa. Otra opción que les gusta mucho a mis niños y cuando son más pequeñitos, de 5 hacia abajo, les encanta ver como un caminito. Esto es como esto es una tabla pues de la cama, para que no se compliquen. Lo dividimos en los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y aquí con algunas cositas que tengamos por cada, algunos objetos que los niños puedan coger, tocar. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el domingo de Ramos, que Jesús se montó en un burrito y una ramita, una palmerita le podemos poner acá. Y entonces con la imagen de nuestro Señor la podemos imprimir. Yo la tengo por aquí y lo ponemos acá paradito para poder que Jesús ande como toda esta semana. Entonces, papel fotográfico o normal se imprime y se le pone aquí atrásito como un tipo portarretrato. Entonces aquí este burrito es el de ¿el de qué? El del pesebre. Yo reciclo todo lo del pesebre, porque eso me ayuda mucho para la catequesis de los niños. Entonces, bueno, es que no, vamos a ver si soy capaz de parar a eso acá. Y si no, ustedes ya entienden, ahí lo ven, ¿cierto? Entonces el burrito, le ponemos las palmeritas, entonces hacemos como, le ponemos el color litúrgico rojo, pintamos algo rojo, en fin. Entonces aquí dejamos todo esto, ¿cierto? Porque es el primer día. Entonces ya el segundo día, que sería el lunes santo, como es que María le derrama a Jesús ese perfume tan costoso, entonces le ponemos aceite aquí, aceite bendito, a veces le echamos también un poquito de perfume como para que huela bueno, y ungimos, no sé, los pies del Cristo que tengamos en casa, o si tenemos alguna imagen de Jesús, le ponemos pues como también, y aquí vamos moviendo a Jesús, leemos las lecturas bíblicas y todo. Ya el martes, que es donde se anuncia la traición de sus dos amigos, entonces, ¿qué ponemos? Un gallo y el pan con un vasito. Eso es un pan. Entonces, esto aquí ayuda mucho a que los niños, pues, como son más pequeñitos, entonces a que ellos centren la atención mientras uno les narra el evangelio, mientras ellos pueden ver y pueden también hacer alguna actividad, pintar algún dibujo. De ahí, aquí que es el miércoles, yo tengo aquí una tulita, no sé cómo se llama esto, sí, como una bolsita, le metemos eh, moneditas, bueno, no sé, pueden ser piedritas, pueden ser, bueno, no sé, uno se pone creativo.
hasta estos confites y lo envuelve uno en papel aluminio, entonces le mete 30 monedas y aquí lo ponemos junto con la imagen de Judas Iscariote. Vamos a verlo por aquí. Yo también se la imprimo para que ellos puedan ver cómo el dolor de Dios ahí con su amigo que lo traiciona. Ya seguimos avanzando este caminito y seguimos con la paz, con la celebración de la Eucaristía. Entonces aquí yo tengo una mesita pequeñita por acá, la pongo aquí y le pongo cositas que hemos ido consiguiendo, por ahí una copita, jarroncitos, bueno, de esa época. Y recordamos pues como esa celebración de la última cena, el lavatorio de los pies. Y ahí seguimos con el Viernes Santo, donde meditamos el Vía Crucis. Pero aquí entonces yo pongo una crucecita y se me perdió. Una crucecita, ¿verdad? Una crucecita sencilla con 2 palitos de pincho puede ser. La ponemos acá, le ponemos el color litúrgico rojo y meditamos el Vía Crucis con las imágenes que ya tenemos por ahí del Vía Crucis. Ya acá podemos poner la imagen de la Virgen María para imitar los 7 dolores, algún velo negro o alguna telita negra. Y por último aquí, que es el día de la resurrección, yo les hago como con plastilina la cuevita. La pongo acá, la tapo, le pongo blanco con los ángeles. Bueno, y anunciamos que la resurrección. Entonces, ver todo eso, ay, eso es algo maravilloso, eso es súper lindo. Entonces, miren, maneras, formas de catequizar, hacerlo simple, sencillo, hay muchas. Una imagen, ponerla en un altar, hacer un altar, poner los colores litúrgicos, poner las telas, si tienen pues la forma de comprar las telitas, y si no, con los mismos cartulina, papel iris, con lo que sea. Entonces, vivir esta liturgia es maravillosa, vivir la Semana Santa, que es el centro de la vida cristiana, porque vivimos el tríodo pascual de nuestro Señor, pues es maravilloso poderles leer el Evangelio, poderles mostrar una imagencita de la Virgen Dolorosa, de Jesús con la cruz a cuestas, la última cena, o sea, todo esto es súper sencillo, los niños lo disfrutan mucho, les podemos hablar, podemos hacerles preguntas, y entonces es la catequesis previa que hacemos en casa. Y bueno, no sé, ya creo que les compartí mucho, creo que leí mucho yo ya, entonces un poquito de lo que hacemos aquí en casa y que de pronto toman alguna idea les puede servir. Maravilloso, claro, yo creo que todas estamos aquí, mejor dicho, no, que es tanta creatividad y tanta belleza, de verdad que nos das muchas luces y mucho trabajo. Ay, no puede ser. Por Pedir eso mucho ya tienen Espíritu una Santo. semana entera para prepararse, mejor dicho, para que ese Totalmente. domingo ese domingo de Pascua sea una celebración, mejor dicho, como una fiesta. Eso es una cosa, a los niños no se les olvida, no se les olvida. Sí, totalmente. Y yo sé que tu testimonio habla por sí solo, porque nos has mostrado mucho en tus redes y ver a tus chiquitos así como se esmeran y ver los vestiditos. O sea, eso habla mucho y creo que es la mayor invitación de poderles definitivamente inculcar desde muy niños la belleza de nuestra iglesia en estos signos visibles. Y bueno, la tarea está definitivamente. Personalmente me voy como, Dios mío, dame la gracia y el Espíritu Santo para que salga toda la creatividad del caso y poder poner en acción en mi hogar esto. Gracias de verdad, Claudia. Yo creo que abrimos este espacito que nos queda unos cuantos minuticos, mi Claudita, para preguntas, si te parece. Sí, dale.
Como les dije, como es la oración pública de la iglesia en el rango de prioridades, la primera la Eucaristía, después sigue la liturgia de las horas, pues yo vi esa necesidad de vivirla más plenamente con mis hijos y al ver pues que yo en mi grupito que tengo de liturgia en familia, pues muchas familias querían hacerlo, pero no tenían la economía para comprar el de Sacros, pues entonces yo con todo el amor les saqué también para que lo tengan en sus manos. Entonces, ¿en qué consiste la liturgia de las horas? Ustedes sacan un tiempo cualquiera, ya sea que si no pueden en la mañana, entonces lo hagan en la noche, o sea, el momento que ustedes sacan para orar como familia. Es algo muy importante que lo hagan en familia. Eh, yo sé que a veces los adolescentes son más difíciles, no quieren, en fin, pero empiecen a hacer ustedes papás y hacerlo con los más pequeñitos y verás que todos se van a ir integrando. O sea, toda la vida es de empezar. Yo les puedo aquí dar un montón de ideas de cómo hacer miles de cosas, pero si ustedes no lo llevan a sus hogares, de nada sirve toda esta hora que hemos estado acá. Esto lo tienen que llevar a sus hogares, o sea, sí o sí tienen que decir, no, mañana lo hago. O bueno, por lo menos esta Semana Santa que vamos a empezar, voy a hacer cualquier cosita, voy a imprimir, yo les puedo pasar material para que impriman. O sea, las cosas son muy simples, muy sencillas, los que nos complicamos somos nosotros. Obviamente, la belleza importa, la belleza es muy importante y tener un altar bello hace la diferencia, pero lo más importante es empezar con lo que tengas en tu hogar. Entonces, la liturgia de las horas es esto. Consiste de una oración inicial que se llama, bueno, uno empieza bueno, las posturas son muy importantes, poner la mano así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ojalá pueda ser el Papa el que esté, pues yo en la mañana la hago porque ya en la noche es demasiado agotador, entonces yo sí la hago con ellos, pero cuando está mi esposo, él es el que las preside, la idea es que el Papa las presida. Entonces, ya aquí, por ejemplo, Señor, abre mis labios, hace uno una señal acá en la cruz y mi boca proclamará tu alabanza, responden los demás, gloria al Padre. Siempre que se dice gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, se hace una inclinación como haciendo un acto de reverencia a la Santísima Trinidad. Después sigue un himno que tiene unas características, se pueden cantar, lo puede orar primero el padre, después un hijo, después la madre, se pueden intercalar, se pueden cantar, como les decía, mire, este es muy lindo, este es el himno del miércoles de ceniza, dice, heme Señor, a tus divinas plantas, baja la frente y el rubor cubierta, porque mis culpas son tales y tantas que tengo miedo a tus miradas santas y el pecho mío a respirar no acierta. O sea, son cosas, es una cosa maravillosa. De ahí sigue la antífona para escuchar el salmo. Ojalá lo podamos hacer de pie, con mucha reverencia, escuchándolo, porque estas fueron las oraciones que hicieron nuestro Señor, la Virgen María, San José. Los salmos, ellos eran los que ellos los oraban. Entonces, leemos los salmos, lo mismo puede que lo lea completamente el padre o puede leerlo uno, un hijito, el otro la madre y así. Después sigue una lectura breve que, que nos ayuda pues como a comprender según el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que tiene bonito de esta liturgia? En especial que es adaptada pues como para que la podamos hacer en casa con nuestros niños, es que tiene imágenes. Estas son imágenes, se me olvidaron. Se me olvidó el nombre. Son imágenes muy bonitas, son imágenes que tienen mucho significado. Entonces, ya después sigue el responsorio breve, él me librará de la red del cazador, y aquí se responde, él me librará de la red del cazador, me cubrirá con su plumaje. Y ya por último, yo le añadí pues como esta parte de las preces, que es ya, este sí es más que todo de las laudes, las que son, no son las completas, sino las que son las de la tercia o la nona, solo trae pues como el himno, el salmo, la lectura breve y la oración final. Entonces ya, por ejemplo, pero estas presas, por ejemplo, me parecen muy, muy, muy impresionantes porque dice, por ejemplo, haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino que también en lo pequeño de nuestra vida y cada día. Entonces aquí los niños tienen que responder, la familia, danos Señor tu Espíritu Santo, danos vivir de toda palabra que sale de tu boca, lo que está en morado más fuertecito es lo que se tiene que responder. Se pueden añadir algunas intenciones, se hace el Padre Nuestro, ya la oración final. Esto, y
la conclusión, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esto no se demora unos 10 minuticos, pero hacen la diferencia, es una cosa maravillosa. Entonces yo tengo este, se los puedo pasar, ya saqué 3, tiempo ordinario, cuaresma, no 2. Iba a sacar el de Pascua, vamos a ver si podemos, si me da la vida para hacerlo, porque esto sí requiere pues como un tiempecito sentarse a hacerlo, pero es una cosa maravillosa. Es como eso está en la liturgia de las horas. ¿Qué te puedo decir? Pues desde los 5 años, si se sienta y dura y puede hasta responder, lo puede hacer perfectamente desde los 5 años o desde que empiezan a leer para que ellos también puedan como leer, puedan como también hacer alguna participación. Pero si los padres empiezan, los niños van acogiéndolo de manera natural, entonces cuando ellos van creciendo ya se les hace una oración cotidiana de la casa, pero sí más o menos alrededor de los 5, digo yo, sí, el niño pues ya se queda pues como quieto. Mira que eso es una cosa hermosísima porque cuando ellos están enfermos, hacerle la bendición con el aceite, utilizar pues como el aceite bendito, hacerle la señal de la cruz, pedirle al Señor que lo cubra, es más cuando los enviamos a la escuela, al colegio, hacerle la bendición, pedirle al Señor que lo cubra, que cubra su mente, que cubra su espíritu para que el demonio no lo pueda ver, se hace una señal de la cruz acá atrás. También se puede hacer la oración de San Benito, o yo tengo unas oraciones que se hacen para que uno les eche el aceite aquí en el corazón, para que lo cura en sus manitos, sus obras, y utilizar los sacramentales es muy importante, hasta pues cocinar con ellos, no sé, echarle agua bendita al jugo, al arroz echarle la sal exorcizada, bueno, eso ayuda muchísimo para que todos estos malos espíritus que están atacando a las familias, ay Jesucristo, se vayan de aquí, porque de vez en cuando quemar un poquito de incienso, eso ayuda mucho. Que los espíritus se salgan de la casa, porque realmente, sobre todo a los adolescentes, los está atacando bastante. Entonces, eh, cocinar con los sacramentales, hacerles la bendición en la noche antes de acostarlos, o sea, todas las formas, pues se puede como utilizar. Claro que la figura paterna es muy importante, aunque en algunos casos no está, pues pedirle la gracia a San José de que sea ese varón prudente allí, en ese lugar donde tal vez no hay una figura pues paterna. Lo ideal es que, bueno, si viven con algún familiar, si viven con el papá y el papá de pronto es de oración, pues sea el que lo haga. Y si no, la madre, pues sabemos que el Señor da gracias especiales. Lo importante es orar, lo importante es querer hacerlo. Como les digo, yo pues muchas cosas las hago también, y yo soy como ahí la que las presido, porque mi esposo en muchas ocasiones está laborando, trabajando, pero cuando él pueda estar, obviamente lo hace. Si no puede estar, bueno, ahí la madre va a recibir una gracia muy especial para estos tiempos, y tal vez, bueno, si está sola, pues pedirle la gracia a San José, pero no hacerlo con ánimo, con fortaleza, con perseverancia, y no sentirse solita, porque esto antes le va a ayudar mucho. Pues ojalá, si uno puede y tiene todo ese tiempo para hacerla completa con todas las lecturas, pues maravilloso. Pero en especial es la lectura del Evangelio, ¿cierto? Se hace primero invocando al Espíritu Santo, porque sabemos que la palabra de Dios no se puede leer de cualquier forma, de cualquier manera, no hay que invocar al Espíritu Santo para poderla comprender. Entonces, primero pedimos el Espíritu Santo, le pedimos al Santo Espíritu de Dios que nos ayuda, que nos recoja para poder comprender y en comprender, retener y entender la palabra de Dios. De ahí se hace la lectura del Santo Evangelio,
De ahí, cuando ya se termina de hacer la lectura, se hace la recopilación, o sea que cerramos las Sagradas Escrituras y bueno, les preguntamos a todos y nos preguntamos todos, bueno, ¿qué se nos quedó el Evangelio? A ver, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Si era con los fariseos? ¿Si era con los discípulos? ¿Si era con los apóstoles? Bueno, ¿con quién era que estaba? Se hace una recopilación. De ahí se hace la meditación. Ahora, ¿qué me dice el Evangelio? ¿Qué aprendí? ¿Qué me enseña Jesús? ¿Qué me está pidiendo? Se hace como esa meditación, ya de ahí se hace un propósito, que esa sería como la conclusión, un propósito en el cual, bueno, en este momento el Señor me está poniendo en el corazón que debo renunciar a algo, o debo dar alguna limosna, o debo entregar algo a alguien, en fin. Entonces terminaría así. Entonces, invocación al Espíritu Santo, lectura de las Sagradas Escrituras, recopilación del texto bíblico, meditación, un propósito y ya. Ahí se terminaría pues como la lección. Bueno, es que ese se va a depender mucho. Va a depender mucho, por ejemplo, si el niño de pronto puede hacer algún dibujo, lo puede pintar, si ya escribe, pues que entonces escriba cualquier, pues, un poquito de la meditación. Lo más importante, o sea, todo lo más importante es que lo empecemos a hacer los papás y que ellos lo vean y que lo vayan escuchando. Ya de ahí, por ejemplo, mi niño de 3 años, Martín, él la escucha, pero él pues no me dice nada, no hace recopilación, no hace nada, pero yo le hago un dibujito y que lo vaya pintando. Entonces, es como eso. Si saben escribir, pues que lo escriban desde niños de 6 7 años, pero desde los 5 años nuevamente puede perfectamente hacer algún dibujito y pintarlo. También ayuda mucho. Sí, o sea, la intención es que se siembre como tal esa devoción. Primeramente, pues pedirle al Señor que nos dé esa gracia porque cada papá tiene una gracia especial y es confiar que Él cumple sus promesas, ¿cierto? Que mamá que ora por sus hijos, esas oraciones no se pierden, lo mismo con pues las oraciones que hacen los padres. Ahí con los adolescentes, pues si hay algún grupo donde ellos puedan estar, si de pronto ellos quieran asistir, bueno, maravilloso, aunque ahora las Pascuas juveniles son también muy difíciles. Eh, Desde el hogar, si ellos ven que sus papás lo hacen y los transforma su corazón, yo sé que ellos tal vez se van a animar. Entonces, o sea, todo empieza por los padres. Obviamente con ellos, yo pienso que leer las Sagradas Escrituras, por lo menos el Evangelio, y ponerles algún video, porque ellos ya son más visuales, más de tecnología. Entonces, ponerles como el video del evangelio de ese día y bueno, y preguntarle, hijo, ¿qué te llamó la atención del evangelio? Sabemos que no los obligamos, pero tampoco los podemos dejar hacer lo que quieran, ¿cierto? Entonces es también invitarlos y llamarlos a que nos vamos a recoger, vamos a vivir un tiempo importante, vamos a salir, vamos a salir a las celebraciones litúrgicas, por lo menos las más primordiales. Y es como, bueno, pedirle al Señor la gracia porque es que realmente los adolescentes hay adolescentes y adolescentes. Hay unos que son difíciles, pero de cierta forma, bueno, se dejan llevar un poquito más, pero hay otros que son súper rebeldes y no dejan hacer, o sea, no dejan ni siquiera a los papás hablar. Entonces, como no sé, poner algún video y que del evangelio, que ellos los puedan ver y que ellos algo en el corazón se les quede. Pero sí, como pedirle mucho la gracia a Dios a ver qué les suscita en el corazón para hacer con ellos. A ver, ahí, eso es un proceso de historia, de cómo ha sido la historia de los primeros cristianos, de todo, que morían por amor y obviamente morían de esa forma porque era un castigo que ponía el imperio romano, ¿cierto? Porque no creían en Jesús, porque creían en otros dioses, entonces es meter en otros temas, que el imperio romano, que creían en otros dioses, entonces ya van a empezar a preguntar que cómo así que otros dioses, entonces yo lo que te recomiendo ahora es que vayas como con calma, irle hablando de la pasión de nuestro Señor, irle mostrando que Él tuvo un dolor y que muchos mártires también viven ese dolor por amor a nuestro Señor. Pero no es de ir a darle muchos excesos de palabras o de información, ni tampoco decirle mentiras.
No, es hablarle con la verdad. Cuando entre por ahí a la edad de la razón, que es a partir de los 6 7 años, ahí sí va a comprender un poco menos, entonces no te angusties. Bueno, lo primero que te podría decir es que no te compares. La comparación en las mujeres es algo que nos hace mucho daño. Entonces, pues con todo cariño, yo sé que lo que preguntas es con mucho cariño, con mucho amor, pero no te compares porque, miren, ¿qué pasaba con María Magdalena? Perdón, con María y Marta. Jesús estaba con ellas y Marta empieza a quejarse y empieza a decirle al Señor, mira, es que María, miren mi hermana, yo con todo esto que tengo para hacer y ella ahí contigo. Y Jesús, ¿qué le decía? A ver, Marta, Marta, andas inquieta, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Entonces, ese evangelio a mí me toca mucho porque pasa lo mismo con todas nosotras. Yo soy como una Marta, yo creo. Yo ando aquí, allá, haciendo miles de cosas. Quisiera ser más María, pero bueno, bendito Dios, me falta mucho. Entonces, primero no compararte, no decir es que ella hace esto y cómo hace para hacer tantas cosas. Entonces, referente a esa idea, no te voy a decir horario, porque el horario mío no es el horario que tal vez te sirva a ti. Y lo mismo le digo a todas las familias, miren, los horarios de las familias, cada familia discierne qué horarios se acomodan mejor, si los bañan mejor en la mañana, si los bañan en la noche, a los niños. O sea, las rutinas las hacen la familia según las necesidades de cada familia. Porque si yo te digo a ti, yo hago estos horarios, hago esto y esto y esto y esto, y tú dices, ay, no, pero es que yo no soy capaz de eso. Entonces, miren que las expectativas que hacen las ponemos y nos ponen un poco altas o, ay, no, entonces no me da el tiempo a mí, si yo me levanto a tal hora, yo no voy a ser capaz de hacer comida, arreglar casa, bueno, hacer tantas cosas, no, yo sí necesito levantarme más temprano, va a decir otra mamá, o entonces, mire, el mundo de la mujer es un mundo muy complejo y muy complicado. Las mujeres somos bastante complicadas y tenemos bastantes matices. Entonces, lo más importante es conocernos nosotras y entrar a conocernos en el corazón de la Virgen María y ver qué nos funciona a cada una de nosotras. El Señor a cada una nos ha dado un don especial. Ya sea que tengas el don de la oración, ya sea que tengas el don de la paciencia, de la perseverancia, del sacrificio, de la mortificación, no sé qué don te haya dado el Señor, pero a todos nos ha dado un don. Entonces hay que pedirle al Señor que nos ayude a explotar ese don que ya tenemos y perfeccionarlo. Y si necesitamos perfeccionar otro, pues pedirle la gracia. Gracias, Claudia, de verdad has sido muy generosa con nosotras esta noche. No sé si ya para despedirnos nos regalas una oracioncita final y Claro que sí. agradecerles a todas por la asistencia. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todas las mamás, las familias que estuvieron. Ojalá hayan aprendido algo, ojalá lo lleven a sus hogares y verá cómo se transforma esa casa, esa familia, esos hijos. Eso es lo más importante, ahí cumplimos nuestra misión. Les pido que oren mucho por mí, por mi familia, por estos apostolados que tenemos, pues fuera de que también tengo otros muchos. Bueno, el Señor ahí da la gracia de extender a estas 24 horas para que se conviertan en el doble. Pero bueno, a veces quisiéramos hacer más, pero pues la vida no nos da. Pero bueno, lo más importante es unirnos como familias y hacer la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que nos acompañes en esta noche. Te damos infinitas gracias por todo el amor que nos has dado, por todas las enseñanzas que nos has compartido. Te pedimos que nos ayude, nos dé las gracias de la conversión a nosotros, a todas nuestras familias y a cada uno de nuestros hijos. Todo lo que hayamos podido aprender, toda la gloria, honra a ti, Señor. Nos despojamos de todo nuestro ser para que tú te glorifiques en nosotros. Y si el enemigo quiere llegar a atacarnos, pues que no tenga entrada por ningún lado, porque tú reinas en nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios les pague por todo.